Buenos días. Javier me pidió hace unos días que os hablara del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Y para eso estamos aquí, para celebrar el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Si preguntamos a un no creyente, a alguien del mundo, ¿cuál crees tú que es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad? Seguro que podría decirnos pues unas cuantas cosas, yo qué sé. El descubrimiento de la penicilina, la llegada del hombre a la luna, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa y así una interminable lista de cosas que nos podrían decir. Ahora, si preguntas a un creyente, a un cristiano, ¿cuál crees tú que es el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad? Seguro que todos los creyentes te van a responder lo mismo: la resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí en esta mañana y es lo que estamos celebrando y es lo que vamos a seguir celebrando. Vamos a hacer una lectura, que ya la ha hecho Lidia, pero vamos a volver a hacerla. Porque el texto es tan bonito y tan importante que ahora va a salir aquí Raquel y nos lo va a leer. Vamos a volver a leer Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Este pasaje habla del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad: la resurrección de nuestro Señor, la victoria sobre la muerte. Sobre este acontecimiento se han escrito montones de libros. Se siguen escribiendo y se seguirán escribiendo, que por cierto son libros que se venden muy bien. Se han escrito algunas tonterías, verdadera ciencia ficción. Y puedo poner algunos ejemplos, aunque no me apetece mucho, pero no me queda más remedio que hacerlo. Por ejemplo, el Código Da Vinci, que dice cosas que, bueno, pues, que por cierto, el autor del Código Da Vinci no inventó nada, porque son cosas que se vienen diciendo hace ya mucho tiempo. Lo peor de todo es que la gente está dispuesta a creer cualquier cosa, menos la verdad. El hijo no creyente de un amigo mío creyente le decía a su padre: esto es la verdad, lo que dice el Código Da Vinci, y no esa Biblia que tienes tú tan antigua.
Qué curioso. Un compañero de trabajo mío estaba enganchadísimo a toda la serie aquella del caballo de Troya. Y estaba con aquello que yo no entendía cómo podía gustarle aquello, y luego le regalé una Biblia y no me la rechazó. Bueno, están dispuestos a creer cualquier cosa menos lo que dice la Santa Escritura. Por cierto, también se escriben libros para ayudar a la gente a entender algo que a simple vista puede parecer un poco inexplicable para el razonamiento humano. Y se me ocurre, por ejemplo, pues Cautivado por la alegría, que es un libro precioso de C.S. Lewis. En él va contando cómo se fue convirtiendo al Señor y cómo se fue convenciendo poco a poco de la grandeza y de la hermosura del Señor. Se llama Cautivado por la alegría. Os aconsejo que lo compréis y que lo leáis. Hace poco estaba leyendo ¿Por qué soy cristiano?, de John Stott, que también es un libro muy interesante. Y hay otro libro que también se llama ¿Por qué soy cristiano?, de César Vidal, que todos conocéis a César Vidal, y cuenta cómo se convirtió al Señor. Leyó los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y se quedó el hombre así un poco tocado. Leyó el evangelio de Juan y ya se quedó, maravillado. Y se convirtió al Señor leyendo la carta a los romanos. Alguien tan súper inteligente como él, leyendo la palabra de Dios. Lo que pasa es que este tipo de literatura que escriben los creyentes, pues a mucha gente no le interesa, le interesan otro tipo de cosas que son lamentables en algunos casos. Una pregunta. ¿Resucitó Jesús? Resucitó. Si el Señor nos resucitó, vana es nuestra esperanza. Nos han engañado, nos han timado, nos han comido el coco. Por tanto, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el Señor resucitó. Otra pregunta. ¿Habéis oído alguna vez hablar de Frank Morrison? Hay algunos hermanos que dicen que sí. Frank Morrison era un afamado abogado inglés que se propuso dejar todas sus ocupaciones. Había ganado bastante dinerillo trabajando como abogado y entonces decidió tomarse unos años sabáticos y dijo: voy a escribir un libro para demostrar que la resurrección de Jesús es un mito, es una mentira inventada por la Iglesia. Dejó su trabajo, marchó a Tierra Santa y se acompañó de arqueólogos, historiadores y algún que otro científico para investigar detenidamente y profundamente algunas cosas. Y cuando tenía toda la información, que le llevó tiempo, años, preparar toda la información y documentarse bien para escribir el libro, empezó a escribir el libro. Pero escribió otro libro, no el que tenía pensado escribir. Él tenía pensado escribir un libro para demostrar que la resurrección de Cristo era una mentira. Y mira por dónde escribió un libro para demostrar que la resurrección de Cristo es la verdad más grande jamás contada. El libro se llama ¿Quién movió la piedra? Y os aconsejo que os lo compréis, que lo leáis. Lo debe tener todo creyente y conocer ese libro en profundidad. ¿Quién movió la piedra? ¿Qué pasó para que Frank Morrison cambiara de opinión y no escribiera el libro que tenía pensado escribir, sino otro que decía justamente lo contrario? ¿Sabéis lo que pasó? Pues que cuando tuvo todas las pruebas reunidas y recopiló toda la información que necesitaba y se documentó en profundidad, las pruebas eran tan abrumadoras que no le quedó más remedio que convertirse al Señor. Entonces escribió un libro justo para lo contrario de lo que pensaba escribir. ¿Quién movió la piedra? Se llama el libro. Y es una pregunta que tenemos que hacernos de vez en cuando. Es una pregunta que debemos hacernos de vez en cuando, porque cuando María llegó a la tumba, la piedra ya había sido movida. En este mundo vienen circulando distintas teorías en cuanto a esto. Y Frank Morrison habla de estas teorías en su libro. Principalmente hay 6 ideas que argumentan los enemigos de nuestra fe para decir pues, que el Señor resucitó. Por ejemplo, que José de Arimatea se llevó el cadáver del Señor y lo dejó en otro sitio donde estuviera más seguro. Es lamentable que alguien diga eso, porque en la puerta había una guardia romana y no era fácil poder con ellos. Otra teoría es que fue trasladado por el poder romano.
decidieron cambiarlo de sitio. Si el cuerpo del Señor lo hubieran tenido los romanos, cuando se empezó a predicar la resurrección, habrían dicho, mirad, aquí tenéis a vuestro maestro, sigue muerto, no ha resucitado. Otros dicen que fueron los judíos, las autoridades religiosas de Israel. Para evitar la posible veneración de la tumba, el argumento es el mismo. Cuando se empezó a predicar la resurrección, habrían dicho, aquí tenéis a vuestro maestro, sigue muerto. Y nadie pudo hacer eso. Otra teoría es que Jesús no había muerto. La teoría del síncope, que habréis oído hablar de ella un montón de veces. Esto lo puso en el mundo a un señor que se llamaba Venturini hace ya un montón de años. Jesús en realidad no murió, según él. Se desmayó. Le dejaron en la tumba y con el fresquito se recuperó y andando se marchó. Y la tumba romana, o sea, la guardia romana, igual, ¿no? Es que la gente dice cosas muy, muy lamentables. Otra teoría es que las mujeres se equivocaron de tumba. Había tantas tumbas y como no había salido el sol aún, pues se equivocaron. Si solo había una tumba, era un huerto, no era un cementerio. No era el cementerio de la Almudena, aquí hay miles de tumbas, no. Era un huerto y solo había una tumba. Entonces no se podían equivocar. Y la última, que es la más lamentable de todas, es que nadie visitó la tumba. Y esto es una cosa que se añadió después a los evangelios. Los 4 evangelistas lo dicen y algunos historiadores que no son cristianos también. Que hubo una persona notable por allí que decía luego sus discípulos que había resucitado. Voy a daros 8 razones para reafirmaros en la convicción de que el Señor resucitó. Primera razón, se han llevado el cuerpo del Señor. Personalmente, a Ángel Corros cada día le cuesta más trabajo entender las reacciones de algunas personas. Cada día las entiendo menos. 3 años y algo con el Señor, caminando a su lado, durmiendo cerca de Él, comiendo con Él, viéndole hacer algunos milagros que habrían maravillado al más pintado, como por ejemplo cuando reprendía los vientos y el mar y decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Parece ser que no habían aprendido absolutamente nada. El Señor les dijo en más de una ocasión que iba a resucitar después de 3 días. Sin embargo, o se les olvidó o simplemente es que nunca lo creyeron. Ahora, intentemos ser comprensivos. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Cómo habríamos reaccionado? ¿Lo habríamos creído todo? Seguramente que nos habría sucedido algo parecido a lo que les sucedió a ellos. De hecho, tenemos que entender que las cosas que el Señor predicaba algunas veces eran difíciles de entender. Y algunas veces dijeron, palabra dura de entender es esta. Es comprensible también que por la cabeza de María pasaran muchas cosas cuando vio que el cuerpo del Señor no estaba allí. Seguramente que no se acordaría de sus palabras. Ella solo pensaba en una cosa. Se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y fue corriendo a decírselo a Pedro y a Juan. Dice la Escritura que los 2 apóstoles fueron corriendo. Sabemos que Juan era más joven que Pedro y lógicamente llegó primero. ¿Qué pensaré también Juan cuando iba corriendo para allá arriba? Que se habían equivocado de tumba, de huerto, como dicen algunos. Juan llegó primero al sepulcro, versículo 4. Pero qué curioso, no entró. Se quedó fuera. Y hemos de preguntarnos por qué no entró. Seguramente porque no quería contaminarse con un muerto. Porque tampoco creía cuando iba subiendo para allá arriba. Segunda razón, los lienzos puestos allí. Esto me encanta. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que leerla con más asiduidad de lo que lo hacemos y tenemos que meditar en las cosas que leemos, porque si no, nos pasa como a los apóstoles en aquel momento, que aún no habían entendido las Escrituras. Después de estar tanto tiempo con el Señor, recibiendo sus enseñanzas, no entendían. Y eso le va a pasar a alguno que otro durante mucho tiempo, que siguen igual, sin entender que en la Biblia hay cosas de primer orden y cosas de segundo orden. Hay doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Y en las doctrinas fundamentales tenemos que estar de acuerdo y en las generales, pues libertad. ¿Que quiere venir al culto con velo? Pues ven con velo. ¿Que quiere venir sin velo? Pues ven sin velo.
que no pasa nada. Los dos apóstoles volvieron con los suyos, pero algo había cambiado en sus vidas. Después de ver la tumba vacía, seguramente que entendieron las Escrituras. Quinta razón. Esto me sobrecoge. Mujer, ¿por qué lloras? Las primeras palabras del Señor después de su muerte y resurrección. Concretamente, la primera palabra que pronunciaron los labios del Señor fue mujer. El Señor revolucionó aquel mundo, con las cosas que hizo. Y las cosas que hizo nos ayudan a entenderle un poco mejor a Él y a su palabra. Ningún autor judío de aquel tiempo, bueno, ni judío ni gentil, se le habría ocurrido escribir una historia en la que el primer testigo de algo tan importante como la resurrección del Señor fuese una mujer. A nadie. ¿Por qué se presentó primero a María Magdalena? Me preguntaba yo cuando preparaba esto. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí sé que María Magdalena estaba al pie de la cruz cuando el Señor estaba agonizando. También sé que María le estaba buscando intensamente. Fue la primera en acudir a la tumba. Y esto, pues, buscadme y viviréis. El que busca, halla. Igual estaba buscando antes que nadie y con más intensidad al Señor, y por eso el Señor se apareció primero a María Magdalena. Algunas veces uno escucha por este mundo cosas que te dan ganas de arrancarte las vestiduras y revolcarte en ceniza. Hace algunos años una hermana de una iglesia, cuidado, me decía, el apóstol Pablo era un machista. Sentí miedo yo por escucharla decir eso, me daba repelús. La Biblia es un libro machista que discrimina a las mujeres. El Señor trató a la mujer como antes nadie la había tratado y la dio el lugar que se merecía. ¿Cómo podemos decir esas tonterías, hombre? El Señor le dio a la mujer el lugar que merecía y no discriminó ni siquiera aquellas que la sociedad margina, como por ejemplo las prostitutas. Y el Señor se relacionó con ellas con absoluta normalidad. Mujer, ¿por qué lloras? Al Señor no le gusta ver llorar a los suyos. Es más, se conmueve cuando sus hijos lloran. Leeron la historia del rey Ezequías, que el Señor mandó un profeta para que le dijera, organiza tu casa que vas a morir. Y el rey Ezequías se puso mirando a la pared como un niño pequeño llorando. Y el Señor volvió a mandar otra vez al profeta y le dijo, dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Al Señor le conmueve ver llorar a los suyos. El Señor sabía la respuesta de María, pero quería escucharla de sus labios. ¿Por qué? Pues porque al Señor le gusta escucharnos, quiere oírnos, quiere escuchar nuestras alabanzas y nuestra gratitud y nuestra adoración. Sexta razón, María. Esto sí que es bonito. El Señor, como buen pastor que es, conoce a sus ovejas por nombre y las llama por su nombre, María. Y sus ovejas conocen su voz. ¿Qué sentiría María al darse cuenta que era el maestro, no era el hortelano? ¿Qué sentiría al identificar la voz del Señor y al reconocerla? Qué bonito que María se diera cuenta que era la voz del Señor, porque estaba oscuro y no se veía bien. ¿Y qué pasa con nosotros cuando nos habla el Señor? Reconocemos su voz. Sabemos que es el Señor el que nos está hablando. O nos hacemos los locos. Como dice mi cuñada, nos hacemos los longuis. ¿Reconocemos la voz del Señor? ¿O la confundimos con nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros intereses, etcétera, etcétera, etcétera? Está muy feo que confundamos la voz del Señor con nuestras cosas. Tenemos que esforzarnos para identificar y para reconocer su voz cuando nos habla y para obedecerle. Porque algunas veces nos da justo lo contrario de lo que queremos que nos dé y nos pide cosas que nunca pensábamos que nos iba a pedir. Es muy fácil confundir su voz con nuestros deseos.
María Magdalena. Ella identificó clarísimamente la voz del Señor. Y se ha escrito muchísimo sobre esta mujer. Alguna que otra herejía, que no quiero, vamos. Bueno, se han dicho tantas cosas, incluso pues que llegó a ser amante del Señor y no sé cuántas cosas más. Cuando algunos tengan que dar cuentas, no sé qué van a decir. Séptima razón, el vencedor de la muerte, versículo 17. Sobre esto se ha escrito y se ha dicho de todo. Y dicen algunos que como el Señor dijo no me toques, algunos han encontrado aquí el pretexto para argumentar tonterías como que el cuerpo del Señor no era un cuerpo físico sino espiritual, que era una aparición y no sé cuántas cosas más. Empezaron los gnósticos y ahora seguimos con Nueva Era y no sé quién más. Una tontería detrás de otra. El problema es que algunos parece que olvidan que lo que tenemos en las manos es una traducción. Y algunas veces traducir del hebreo, del arameo y del griego al castellano, pues es complicado porque no hay palabras para traducir ciertas cosas. Y los traductores ponen pues las cosas que más se puedan parecer. Pero en vuestras Biblias borrar el no me toques y poner suéltame. Porque después de muchos años sabemos que ese no me toques está mal traducido. Y las versiones que van saliendo ahora, pues en todas pone suéltame. ¿Por qué? Pues porque María estaba tan ansiosa cuando vio al Señor que se abrazó a él y el Señor pues le dijo, suéltame, pero el Señor no decía, no me toques. No me toques es una malísima traducción, ¿vale? Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas palabras hablan de una nueva relación, incluso de nuevos parentescos. Antes de morir el Señor, algunos discípulos los llamó amigos, ahora le llama hermanos. ¿Por qué? Porque su muerte y resurrección nos ha hecho coherederos con Cristo y somos llamados hijos de Dios. Hijos adoptivos, pero hijos de Dios. Por eso Jesús nos llama hermanos. Jesús no dijo nuestro Padre, sino mi Padre y vuestro Padre, porque Jesús es el Hijo unigénito y es igual que Dios y nosotros somos simplemente hijos por adopción, ¿vale? Y llegamos al último punto de la última razón, la octava razón. El testimonio de María Magdalena, que me parece muy bonito. En este versículo encontramos algunas enseñanzas importantes. Jesús le encargó a María Magdalena llevar la buena nueva a los discípulos de que había resucitado. El mismísimo Señor le envió con las noticias de que le diera a los discípulos la noticia de que él había resucitado. Por eso hay algunos que dicen que María Magdalena era una apóstol enviada a los apóstoles. Bueno, se dicen tantas cosas que una más. Yo tengo algún problemilla con esto, Lo reconozco. No puedo estar de acuerdo porque el resto del texto no dice nada de esto, ni los otros evangelios, ni el Nuevo Testamento, ni nada, de nada. Ahora sí creo que el Señor le dio una responsabilidad que era muy concreta, que era testificar a los apóstoles de la resurrección. Por cierto, los cristianos en la actualidad seguimos teniendo la misma responsabilidad, que es testificar de la resurrección de Cristo. Que no se nos olvide, que es lo que celebramos hoy, ¿vale? El mensaje es el mismo que llevó María, el Señor ha resucitado. Estamos en el 2022, ¿no? Pues el mensaje es el mismo. El Señor ha resucitado y como dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es lo que estamos celebrando hoy, la resurrección del Señor. En mi modesta opinión, el acontecimiento más importante en la historia de este mundo. Y con esto voy a terminar. Mirad, desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos en general muchas veces hacen la misma pregunta ante la pérdida de un ser querido. Por cierto, la misma pregunta que se hacía Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. A Platón, el genio de la filosofía griega, le preguntaron lo mismo. ¿Volveremos a vivir? ¿Sabéis lo que respondió? Eso creo, pero nadie lo sabe. En este mundo hay muchas tumbas de fundadores de muchas religiones paganas. Muchas. Todas están ocupadas. O casi todas. La tumba de aquel huerto que hay en Jerusalén sigue vacía. De hecho, hay un cartel en la puerta que dice, no está aquí, ha resucitado. Hay muchas personas que no creen en la resurrección de Cristo porque no se han detenido a examinar correctamente y honestamente las pruebas que hay sobre la resurrección de Cristo. Si lo hubieran hecho,
habría más creyentes. A muchos les pasaría lo mismo que le pasó a Frank Morrison, que ante las evidencias abrumadoras no le quedó más remedio que claudicar, ponerse de rodillas y decir: Señor, perdóname, porque durante mucho tiempo he vivido alejado de ti y dudando de todo esto, y ahora tengo que reconocer que estaba equivocado. Y podría dar, hay muchos ejemplos más de personas que les ha pasado lo mismo. El escritor de Ben-Hur, Lev Wallace, le sucedió lo mismo. Quería escribir un libro también para meterse con la deidad de Cristo y con la resurrección, y al final escribió Ben-Hur, donde se defiende que Jesús era Dios y que resucitó. Hay algo que creo que la gente que dice estas cosas no ha examinado con detenimiento y nunca lo ha pensado. Mirad, cuando el Señor fue detenido y asesinado, ¿qué hicieron los apóstoles, los discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Huir y esconderse. Todos se escondieron. ¿Por qué? Porque viendo lo que pasó con Jesús, les podría pasar lo mismo a ellos. Y de buenas a primeras se echan a las calles y empiezan a predicar y a predicar y a predicar el Evangelio y a predicar que Jesús ha resucitado. Les amenazaron de muerte. De hecho, los fueron asesinando uno tras otro. Todos murieron con muertes horrorosas. Horrorosas. Quitando al apóstol Juan. Hay gente que dice, bueno, pero es que se pusieron de acuerdo para divulgar una mentira. Mira, si aquí nos ponemos 5 de acuerdo para divulgar una mentira y matan al primero, el segundo ya se lo piensa. Y si matan al segundo, los demás lo dejan. Los apóstoles cobraron ánimo y siguieron predicando y predicando y predicando. ¿Qué pasó? Algo tuvo que pasar para que cambiaran de opinión de esa manera tan drástica. ¿Qué pasó? Que vieron al Señor, que caminaron con Él. Pedro y Juan estaban pescando ya. La aventura de 3 años ha terminado a nuestras ocupaciones. Pero el Señor estuvo con ellos. Comieron unos pescaditos con Él. Y eso les hizo venirse arriba. Y predicar y predicar. Y los fueron matando a todos y siguieron predicando. Sin temor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y es lo que hicieron ellos. ¿Qué pasó para que cambiaran tan radicalmente de actitud? Pues que vieron al Señor. Estuvieron con Él, caminando por allí con Él. Y le vieron ascender a los cielos. Y seguramente que entonces definitivamente entendieron las palabras aquellas del Señor cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues eso es lo que celebramos hoy, hermanos, que el Señor ha resucitado. Y nos ha dado la más bonita, la más hermosa, la más preciosa y la más maravillosa de las esperanzas. Poder estar toda la eternidad con Él.